En medio del desierto, lo último que Frederick esperaba era encontrarse con una mascota. Pero ese perro que caminaba por la carretera parecía tener dueño. Solo cuando se acercó y decidió seguir al animal, se dio cuenta de que en realidad estaba allí por algo. Y Frederick comprendió que no tenía otra opción más que llamar al 911 de inmediato. Al principio, Frederick se sintió confundido al ver a un gran labrador negro caminando junto al camino. Se preguntaba qué hacía un perro así completamente solo en un lugar tan aislado. Estaban muy lejos de cualquier pueblo, y él mismo solo estaba ahí porque tenía que conducir 6 horas para visitar a su madre en un pequeño poblado cercano. Miró a su alrededor. Nada. Ni granjas, ni casas, ni autos, ni señales de vida humana. Tampoco logró ver a nadie que pareciera ser el dueño del perro. Estaba claro. Ese pobre animal había sido abandonado. Frederick era un amante de los perros, y su corazón no le permitía ignorar al animal. Detuvo su camioneta al lado del perro, bajó la ventana, y el perro, sin dudarlo, apoyó sus patas delanteras sobre la puerta, dejando a Frederick completamente sorprendido. Este perro conocía a los humanos. Se notaba que no había llegado allí caminando solo, y al mirarlo más de cerca, Frederick notó que el perro estaba bien alimentado, con el pelaje limpio y brillante. También tenía un collar grueso, lo cual indicaba que, sin duda, había tenido dueño. Pero al examinar el collar, no encontró ninguna placa de identificación, ni nombre, ni dirección, nada. Sin embargo, con un collar así de robusto, era posible que llevara un chip o incluso un dispositivo de rastreo. Frederick se quedó unos segundos pensando. ¿Qué debía hacer? ¿Y si el perro simplemente se había perdido? ¿O si alguien lo había dejado ahí a propósito? El animal lo miraba, como queriendo decirle algo. Al principio pensó que quería subirse a su auto, pero cuando abrió la puerta trasera, el perro dio un paso hacia atrás y empezó a ladrarle. No era un ladrido agresivo, sino más bien como si estuviera tratando de llamar su atención. Frederick no sabía cómo actuar. Lo único que quería era ayudarlo. Intentó acercarse y cargarlo al vehículo para llevarlo a algún refugio, pero el perro no se dejó tocar. Se alejaba cada vez que él se acercaba. Frederick pensó en rendirse. Podía dejarlo ahí y continuar su camino. Pero algo dentro de él, una sensación que no sabía explicar, le decía que no debía irse, que debía confiar en el instinto, en ese perro. Fue entonces cuando comprendió lo que el animal realmente quería. No quería subirse al coche, quería que lo siguieran. Cada vez que Frederick daba un paso en su dirección, el perro también daba uno, siempre hacia el mismo lugar. El perro quería llevarlo a algún sitio, y la curiosidad comenzó a crecer dentro de él. Miró en la dirección hacia donde apuntaba el perro y rápidamente se dio cuenta de que no podría ir en auto. Tendría que ir caminando. Suspiró, cerró su camioneta y comenzó a seguirlo. El labrador giró la cabeza y Frederick vio claramente una expresión de alivio y felicidad en su rostro. Comenzó a mover la cola y se aseguró de que Frederick lo siguiera. El campo abierto se extendía ante ellos y poco a poco fueron acercándose a una zona boscosa. A medida que se adentraban en el bosque, el contraste con la llanura era impresionante. Árboles altos proyectaban sombras largas, creando una atmósfera inquietante. El perro, al que más adelante llamaría Max, caminaba con paso firme. Tenía la cola erguida y se movía entre los arbustos con seguridad, como si supiera exactamente hacia dónde iba. Frederick, en cambio, comenzó a sentirse nervioso. La luz del día apenas se filtraba entre las hojas, y el ambiente se llenaba de ruidos extraños. Crujidos, chillidos lejanos, sonidos de animales ocultos en la maleza. El sendero, si es que se podía llamar así, se retorcía entre la vegetación densa, siempre guiado por Max. Fue entonces cuando Frederick notó algo. El perro ya no mantenía tanta distancia. Ahora lo dejaba acercarse. Incluso, en ciertos momentos, se detenía y lo miraba.
como para asegurarse de que aún lo seguía. Esta conexión silenciosa entre ambos comenzaba a fortalecerse con cada paso. Frederick sintió que ese lazo le permitía intentar algo más. Estiró la mano con cuidado y logró tomar el collar del perro. Max se quedó inmóvil, sorprendido, pero no intentó escapar. Frederick revisó el collar con los dedos y al fin vio algo grabado. Un nombre: Max. No había nada más. Sin embargo, dentro del collar, sintió algo extraño. Un objeto duro, oculto entre la tela. La curiosidad de Frederick se disparó. Con la delicadeza de un explorador y la tensión de quien no sabe qué está por descubrir, sacó de su bolsillo una pequeña navaja. Con extremo cuidado, abrió una costura del collar, justo donde sentía la dureza del objeto. Dentro, envuelto en una tela fina, encontró un pequeño dispositivo metálico. No era un GPS, no tenía luces ni antenas. Frederick lo examinó. Tenía un puerto micro USB, unos botones y una pequeña rejilla. Era una grabadora de voz. Frederick se quedó helado. ¿Una grabadora escondida en el collar de un perro? ¿Quién grabaría lo que el perro escucha? ¿Y por qué? El bosque estaba en silencio, salvo por los sonidos de la naturaleza. Nada justificaba que ese perro llevara un dispositivo de ese tipo, pero el dispositivo tenía otra función. Podía transmitir datos. Es decir, alguien podía estar escuchando lo que pasaba. En ese mismo momento, un escalofrío le recorrió la espalda. Pero lejos de retroceder, Frederick se sintió más decidido. Tenía que descubrir la verdad. Lo que había comenzado como un simple encuentro con un perro abandonado ahora se había convertido en algo mucho más extraño. Max no era un perro cualquiera. Estaba entrenado, conocía el bosque y llevaba consigo un secreto oculto. Y Frederick ya estaba demasiado adentro como para dar marcha atrás. La tensión crecía con cada paso. A pesar del miedo que empezaba a apoderarse de su cuerpo, Frederick decidió continuar. Max lo guiaba con paso seguro entre ramas, raíces torcidas y hojas húmedas. Parecía que conocía perfectamente el terreno. Frederick no podía evitar preguntarse cuántas veces había hecho ese recorrido. La seguridad del animal, su forma de esquivar obstáculos y encontrar caminos más fáciles, no eran cosa del azar. Era como si este bosque fuera su casa. Y mientras caminaban, algo cambió. Max, que antes se movía sin mirar atrás, ahora volteaba a ver a Frederick a cada rato, como asegurándose de que aún lo seguía. Ese vínculo silencioso que se había formado entre los dos se fortalecía. Frederick comenzaba a confiar, pero también le carcomía la duda. ¿En quién confiaba realmente? Cuando el camino se volvió más denso y difícil, Max se detenía para esperarlo. El bosque era cada vez más oscuro, más espeso, más hostil. Frederick empezaba a sentir que ese paseo sin rumbo lo alejaba cada vez más de la realidad. Ya no había camino de regreso. Y fue en ese momento que su celular, contra toda lógica, comenzó a sonar. Un tono agudo rompió el silencio de la selva. Frederick, sobresaltado, sacó el teléfono de su bolsillo, miró la pantalla y se quedó paralizado. Era su madre. ¿Cómo es posible que tenga señal aquí?, murmuró desconcertado antes de contestar. La voz del otro lado era la de su madre, pero se notaba preocupada. «Frederick, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás?» Él dudó. No sabía si debía contarle todo, pero acabó soltando la verdad. El encuentro con el perro, el dispositivo oculto y cómo lo estaba guiando hacia el interior del bosque. Hubo un largo silencio. Su madre, que siempre tenía una opinión o un consejo para todo, tardó en responder, y cuando lo hizo, su voz era más temblorosa de lo normal. «He oído hablar de ese perro», dijo por fin. «Aquí se cuenta una historia, como una leyenda. Dicen que hay un perro negro, grande, que guía a la gente hacia el bosque, y nadie regresa». Frederick se quedó frío. «¿Una leyenda?» «Sí», respondió su madre.
No sé si sea cierto, pero todos dicen lo mismo, que el perro aparece, te mira, te pide que lo sigas y desapareces, como si te tragara el bosque. El silencio volvió a llenar la llamada. Solo se escuchaban las ramas crujiendo bajo sus pies y el leve jadeo de Max, que aún lo esperaba unos metros más adelante. Frederick rió nerviosamente intentando quitarle peso a la conversación. No digas eso, mamá. Max está aquí conmigo, es real. No es un fantasma ni un mito, es un perro de verdad. Frederick, prométeme que vas a tener cuidado, dijo ella, sin intentar discutir más. Lo haré, respondió él, aunque por dentro la ansiedad comenzaba a crecerle en el pecho. Colgó, pero la historia de su madre no desapareció de su cabeza. A medida que avanzaban, se dio cuenta de que ya no seguían ningún sendero. El terreno era más salvaje, las ramas parecían cerrarse detrás de ellos, como si el bosque mismo no quisiera que salieran. El perro seguía caminando, pero Frederick empezaba a preguntarse si realmente sabía a dónde iba. El miedo lo invadió. ¿Y si su madre tenía razón? De repente se detuvo. «Basta», dijo en voz alta. «Ya fue suficiente. Hasta aquí llego». Se dio media vuelta. Estaba decidido a regresar por donde había venido. Pero fue en ese instante que Max cambió. El perro que antes lo guiaba con paciencia y entusiasmo, ahora ladraba furioso. Frederick retrocedió, sorprendido. Max le bloqueó el camino. Tenía los colmillos descubiertos y la mirada fija, intensa, desafiante. «¿Qué te pasa?», murmuró Frederick, retrocediendo lentamente. Max gruñía. Sus patas se afirmaban con fuerza en la tierra, como si defendiera algo. Frederick quiso rodearlo, pero el perro se le atravesó de nuevo. Esta vez ladró con fuerza, con un tono que Frederick no le había escuchado antes. «Max, detente, soy yo», gritó temblando, pero el perro no retrocedía. Frederick sintió cómo su corazón se aceleraba. El mismo perro que le había movido la cola con alegría, ahora le mostraba los dientes como si fuera su enemigo. No le quedó otra opción. Tenía que escapar. Corrió. Las ramas le rasguñaban los brazos y las piernas, pero no se detuvo. Escuchó los ladridos de Max detrás, cada vez más cerca. El bosque se convertía en una trampa de oscuridad, y su mente solo pensaba en una cosa: salir de allí, correr, escapar, vivir. Después de varios minutos corriendo, el silencio volvió. Ya no escuchaba a Max. Se detuvo, jadeando, con el corazón latiéndole en los oídos. La selva estaba en calma, pero no se sentía seguro. «¿Dónde estoy?», susurró, dándose cuenta de que todo a su alrededor era igual. Árboles, hojas, sombra. No había salida. Desesperado miró su celular, sin señal, sin GPS, nada. El sol comenzaba a ocultarse. Las sombras se alargaban y Frederick comprendió que la noche caería pronto. Estaba solo, perdido y posiblemente rodeado de cosas que no entendía. La idea de pasar la noche en ese lugar lo paralizó. Quiso moverse, pero no sabía en qué dirección. Todo era igual, todo era oscuro. Dio unos pasos al azar, con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa. Fue entonces cuando la vio. Una luz. Una pequeña luz, lejana, entre los árboles. Una ventana iluminada. La esperanza renació en su pecho. Corrió hacia ella, tropezando, rasguñándose, sin detenerse. Se acercó lo suficiente para ver una cabaña de madera, sencilla, rústica, pero claramente habitada. Del techo salía humo, y las ventanas dejaban escapar un resplandor cálido y reconfortante. Se acercó a la puerta, pero algo lo detuvo. Se escondió junto a una ventana, usando el reflejo tenue de su celular para ver dentro sin ser visto. Quería saber quién vivía ahí. Y lo que vio lo dejó helado. En la cabaña había cosas, muchas cosas. Fotografías, mapas, pieles de animales, trofeos, y en una esquina, otro collar como el de Max, con una grabadora igual. Frederick tragó saliva. Algo andaba muy mal, y justo cuando pensaba en huir,
Su celular detectó una red Wi-Fi. Sin pensarlo, se conectó y mandó un mensaje de emergencia. Compartió su ubicación, el video que había grabado y pidió ayuda. Pero entonces, el Wi-Fi se apagó y alguien gritó desde dentro de la cabaña. ¡Atrápenlo! Frederick echó a correr una vez más, y entre las sombras una silueta familiar volvió a aparecer. Max. La voz que salió desde el interior de la cabaña resonó con una autoridad aterradora. ¡Atrápenlo! Y fue como si el bosque se activara. Frederick corrió como nunca, sintiendo el corazón a punto de explotar. Entre los gritos, escuchó algo más que lo hizo temblar. El ladrido de Max, cada vez más cerca. Volteó la cabeza solo por un instante y lo vio. Max corría como una sombra entre los árboles, ya no moviendo la cola ni con ese aire amistoso, sino como un sabueso entrenado, con la mirada fija y una orden en la mente. Frederick sabía que no podía correr para siempre. Su cuerpo empezaba a fallar. Las piernas temblaban, la respiración se cortaba, y el bosque no parecía tener fin. Se detuvo, jadeando, y se volteó. Max ya estaba frente a él, los ojos brillando en la oscuridad. Avanzó lentamente, mostrando los dientes. Frederick levantó las manos, retrocediendo. Max, soy yo. ¿Recuerdas? El perro gruñó, dando un paso más. Frederick sabía que no podía huir otra vez. Cerró los ojos, esperando lo peor, pero no pasó nada. Abrió los ojos y vio cómo Max olfateaba el aire. Luego se acercó, sin ladrar, sin gruñir. Solo lo observaba. Y entonces pasó algo inesperado. Max le lamió la mano. Una chispa de reconocimiento apareció en los ojos del perro. Frederick aprovechó ese instante. Rápidamente arrancó un pedazo de su camisa, lo manchó con una herida en su pierna y se lo dio a Max. El perro lo tomó entre los dientes, sin agresividad. Frederick sabía que eso podía engañar a los hombres de la cabaña. Era una forma de hacerles pensar que lo había atrapado. Max se alejó, regresando por donde había venido. Frederick quedó solo, envuelto en una oscuridad tan densa que parecía líquida. El tiempo pasaba lento. El viento entre los árboles sonaba como susurros y cada rama crujía como si alguien lo siguiera. Pero entonces, un zumbido le cambió el rostro. Helicópteros. Luces blancas cortaron el cielo, bajaron en círculos, y poco después la zona se llenó de voces, pasos, radios y gritos de policías. «¡Frederick! ¿Dónde estás?» Salió de su escondite con las manos arriba. «¡Aquí!» Un grupo de oficiales corrió hacia él y lo rodeó. Frederick solo alcanzó a decir, «¡La cabaña! ¡Tienen que ir a la cabaña!» Uno de los agentes se comunicó por radio y en segundos el grupo se organizó. Lo llevaron a una ambulancia, le dieron agua y lo cubrieron con una manta. Mientras tanto, el equipo táctico entró en la cabaña por sorpresa. En cuestión de minutos, salieron con un hombre esposado y cara de no entender cómo lo habían encontrado. Frederick lo reconoció de inmediato. Era el mismo que había visto de reojo por la ventana. A su lado, Max. El perro caminaba tranquilo, sin correa, pero ya no con la misma energía de antes. Parecía aliviado. Horas después, en la estación de policía, Frederick contó todo. Desde que vio a Max en la carretera hasta que fue perseguido por él mismo en la selva. Mostró el video, explicó lo del dispositivo oculto y cómo Max parecía obedecer órdenes, pero también mostraba inteligencia y decisión propia. Los oficiales quedaron sorprendidos, pero lo más impactante vino después. La cabaña estaba llena de evidencias. Fotografías, pieles, trampas, collares con dispositivos y hasta mapas marcados con rutas en el bosque. El hombre capturado era un cazador ilegal, un traficante de animales exóticos. Usaba a Max y otros perros para atraer a animales salvajes y también a personas. Lo más retorcido de todo era que el hombre había estado probando a Max para ver si podía atraer humanos, y Frederick, sin saberlo, cayó en la trampa. Max, sin embargo,
había demostrado algo distinto. No solo obedecía, también tomaba decisiones propias. Y quizás, en el fondo, solo necesitaba ayuda. Quizás por eso se dejó encontrar en medio del desierto. Las autoridades quedaron tan impresionadas por la historia que decidieron no solo exonerar al perro, sino buscarle un nuevo hogar. ¿Y tú, Frederick?, le preguntó un oficial. ¿Quieres quedarte con Max? Frederick miró al perro. Max levantó la mirada y movió la cola. El mismo gesto del inicio. «Claro que sí», respondió con una sonrisa. «Si él me acepta, yo lo adopto». Los días pasaron y la historia se hizo viral. En redes sociales, miles comentaban la valentía de Frederick, la inteligencia de Max y el espeluznante mundo del cazador ilegal. Pero para Frederick, todo eso era secundario. Él solo sentía gratitud por haber sobrevivido, por haber confiado en su instinto y por haber conocido a un perro que no era común, ni salvaje, ni traicionero, sino simplemente un alma atrapada que necesitaba ser liberada. Max se convirtió en parte de su familia, y aunque todavía ladraba en sueños algunas noches y tenía gestos de alerta que ningún perro normal tendría, Frederick lo entendía. Había vivido cosas que nadie imaginaría, pero ahora, por fin, tenía un hogar, y el bosque, ese bosque oscuro y misterioso, volvió a quedarse en silencio. Pero quienes conocen la historia saben que allá dentro todavía existen secretos que nadie ha descubierto. Porque donde hay luz, siempre hay sombras. Y Max es la prueba de que incluso desde la oscuridad puede salir algo bueno. Gracias por acompañarnos en esta inspiradora historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a Relatos de Tomás para más historias conmovedoras como esta. Activa la campanita para no perderte ningún video y comparte este mensaje de esperanza con tus amigos y familiares.